Dice la palabra de nuestro Dios en Juan, capítulo 12, leamos versículo 44 hacia el versículo 50. Juan capítulo 12, versículo 44 hacia el versículo 50, dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. 44 al 50. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo os hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Tómese asiento, hermano, hermanas. Dice el Señor Jesús: las palabras que les he hablado, ellas les juzgarán. O sea, hermano, hermana, es en ocasiones difícil mostrar un gozo, una alegría por los acontecimientos que vemos a nuestro alrededor. A veces hasta por lo que vemos nos entristecemos. A veces por lo mismo que está aconteciendo nos sentimos mal. Y ese es un momento en el cual debemos de ponernos a meditar. ¿A qué vino Jesús? ¿Qué no se supone que vino a darnos vida? ¿Qué no se supone que vino a traernos paz? ¿Qué no se supone que el Señor está aquí con nosotros? ¿No se supone que el Señor está con nosotros donde quiera que nosotros estemos? O sea, sabiendo todas estas cosas, dice el Señor, yo no me preocupo por eso. Yo ya les dije lo que les tenía que decir. Ya les mostré lo que les tenía que mostrar. Ya hice lo que tenía que hacer. Ya todos vosotros lo sabéis, dice el Señor. Dice, en el momento que tú escuches mi palabra, ella misma te va a juzgar. Ella misma te va a llamar a cuentas. Ella misma, dice, es la que da testimonio acerca de mí. Porque acuérdense, por más que nosotros digamos que ya lo sabemos, yo le aseguro que cada vez que escuchamos su palabra, el Señor remueve algo dentro de nosotros. Si hay gozo, hay paz, hay alegría, más alegría nos da. Pero si hay alguna angustia, alguna tristeza, alguna aflicción, su palabra nos llama la atención. Y es un momento en el cual nosotros debemos de estar agradecidos para poner. Porque según en lo que leemos, hermano, hermana, el Señor dirigiéndose a ese pueblo que desde que Él se manifestó, lo rechazó. Aún estando allá en la cruz, fue rechazado. Acuérdese, hermana, hermana, solamente aún los discípulos, sus discípulos, aquellos que Él estuvo siempre con Él, siempre le menciono lo que es la oración del Señor Jesús en Juan capítulo 17. Ahí los menciona a ellos, dirigiendo su oración al Padre, diciéndole: Padre, a los que me diste, aquí están. Aquí están, aquí permanecen. Yo me voy, dice, pero ellos se quedan. Bendícelos, dice, fortalécelos, ayúdalos en todo, dice. Aleluya. Dice, yo me voy. He cumplido mi tarea, he hecho lo que tú me dijiste que hiciera, pero ellos se quedan en el mundo, aunque no son del mundo, dice. Pero el Señor intercede por ellos. Antes de irse, intercedió por ellos. Y todos sabemos que estando ahí en la cruz, antes de morir, Él dijo unas palabras: consumado es.
Ya está todo terminado. La angustia, el sufrimiento ha terminado ya. Porque según nosotros decimos que en Isaías 53 ahí lo dice, ¿verdad que sí? Todos los males que en sí había, Él los llevó allá en la cruz. Y ya no están más, ¿verdad que no? Entonces, en el momento que viene la angustia, la aflicción, cualquier cosa que venga a nuestras vidas y comience a entristecernos, ahí está la palabra para recordarnos. Mi palabra te va a recordar, dice. Mi palabra te va a hacer recordar todas las cosas que desde un principio yo hablé contigo. Aleluya. Por eso recordemos, hermana, cuántas palabras el Señor ha hablado con nosotros. ¿Cuántas palabras no nos habrá dicho el Señor de consuelo? ¿Verdad? Siempre mencionamos Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. En el 14 habla acerca donde Él se va a ir. ¿Verdad que sí? Dice, no tengan miedo, no se angustien, creen en Dios, ¿verdad que sí? Les decía el Señor. Creen en Dios, pues crean en mí también, decía el Señor Jesús. Y en el capítulo 15 habla de que no debemos de separarnos en ningún momento de Él, ¿verdad que sí? Y en el capítulo 16 habla, del capítulo 14 al 16 habla acerca de la promesa que enviaría, la promesa que es el Espíritu Santo, el cual estaría con nosotros cuando siempre, ¿verdad que sí? Siempre estaría con nosotros. Ahora la pregunta sería, ¿estamos solos? No estamos solos. Él está con nosotros. Y las palabras que el Señor Jesús le decía a los judíos, hermana, en el versículo 44 Jesús clamó y dijo, ¿qué es clamar, hermana? Se recuerda Juan 7, que es 37, para ir 8, 37, donde dice que estaban en una fiesta. La fiesta se terminó. El Señor alzó la voz, como si gritó, ¿verdad que sí? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O si el Señor siempre buscaba las maneras para que todo aquel que creyese en Él, hermana, viviera. Por eso nosotros tenemos vida, pero ya no la vida que vivíamos antes. Ahora la vida que llevamos en Él es una vida diferente, una vida transformada de la cual el Señor nos ha hecho en cada uno de nosotros. Dice Jesús, clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. ¿Verdad que eso nos recuerda tanto 14:6 de Juan, verdad que sí? El Señor muchas veces le dijo a sus discípulos quién era Él. Les hablaba mucho acerca del Padre y ellos querían conocer al Padre. Llega el momento que el Señor Jesús les llama la atención y dice, pues tanto tiempo he estado con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que te muestre al Padre si el Padre está delante de ti? Por eso veamos, hermana, veamos las bendiciones que Dios nos brinda a cada día. Por eso no estamos solos. Este es un momento especial en el cual Dios nos reúne para que todos juntos lo adoremos, lo exaltemos y lo glorifiquemos. Y que le podamos agradecer por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y seguirá haciendo aún todavía. Por eso le decía al principio, hay que sonreír como si fuera la última vez que vamos a sonreír. Puede ser que ya mañana no lo hagamos. Por eso debemos de disfrutar el presente, ¿verdad que sí? Si ponemos nuestra mirada al futuro, ¿qué nos asegura que vamos a llegar al futuro? ¿Verdad que no sabemos? El Señor nos pide que a cada día vivamos la vida que Él nos ofrece. Gracias. Dice, hermana, el 45, y el que me ve, ve al que me envió. Dice Jesús en el 46, yo, la luz, he venido al mundo. ¿Para qué vino al mundo, hermana? Para que todo aquel que cree en mí
no permanezca en tinieblas. ¿Qué es estar en tinieblas? O sea, la oscuridad son los males que vienen. Muchas veces nosotros creemos que pensamos que estamos enfermos porque estamos en pecado. ¿Verdad que muchas veces se dice? No sabemos por qué causa vienen las enfermedades, no lo sabemos. Pero muchas veces nosotros sabemos que debemos de cuidarnos, ¿verdad que sí? Es como en esto, mire esto que está aconteciendo a nuestro alrededor. Hay unos sí creen, otros que no creen. Si me preguntan a mí si creo o no creo, yo le digo que sí creo. Aquel que dice que no cree, hermana, pues ignora todas las cosas que están aconteciendo. Todos tenemos fe, creemos en Dios, sí, pero también tenemos que creer lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Por eso, antes de mirar a los demás, debemos de mirarnos a nosotros mismos. Si el Señor habla, dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Eso es permanecer en tinieblas, hermana, cuando nosotros no gozamos, no disfrutamos. Porque eso vino el Señor a darnos vida, a darnos una transformación a cada uno de nosotros, y a cada día estamos viviendo esa transformación. Por eso, mire, hermana, agradecidos deberíamos de estar con Él, porque a cada día nuestro Dios busca de muchas maneras cómo llegar a nosotros. Su palabra ahí está. Imagínense si el Señor Jesús estuvo delante de los judíos, les hablaba y el Señor era rechazado. Hay unos versículos anteriores, por ejemplo, habla en el versículo 37 hasta el versículo 40, habla acerca de este pueblo. ¿Por qué razón no lo recibieron y por qué razón no lo escuchaban? Y muchas veces decimos, bueno, es que ya estaba escrito que así tenía que ser. Es como ya estaba escrito que el Señor tenía que morir y tenía que morir. Muchas veces podemos decir, no, es que ya estaba escrito de que yo iba a sufrir. ¿Verdad que sí? Es que siempre buscamos formas, maneras, hermana, de cómo mostrarnos al mundo de que no es así. Por eso, mire, tenemos que buscar por los medios, y sabemos que el medio para que Dios se glorifique, pues es el mismo, por el mismo. Dice, mire, le leo el versículo 37. Vean lo que dice 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué pasó? No creían en Él. ¿Por qué no creían en Él? Según el 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero el versículo 41 dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. Vea desde cuándo se viene hablando acerca de Él. Como siempre decimos, ¿qué nos cuesta recibirlo, hermana? ¿Qué nos cuesta recibirlo? Si al recibirlo, lo tenemos todo. Gloria a Dios, sí, Señor. Por eso, mire, desde este día comencemos. Como siempre digo, ¿qué tantos años nos quedan ya para no gozarlos, para no disfrutarlos? Gocemos los últimos días que el Señor nos permite estar aquí en la tierra. A veces yo me pongo a pensar, bueno, yo sé que un día ya no voy a estar, ya no voy a existir. Todo lo que veo ya no lo voy a ver más. A los que veo ya no los miraré más. Pues algo que debemos de ponernos a pensar, mi hermano, mi hermana. Hoy que lo podemos ver, veamos. Hoy lo que podemos sentir, sintámoslo. Y lo más maravilloso es que la vida desde este día en adelante el Señor nos lo ofrece. Puedo decirle que desde muchos días más atrás, desde el principio se ha venido mostrando el Señor Jesús para que nosotros tengamos vida.
Aleluya. Pero ¿cuándo nos vamos a decidir a disfrutar la vida que el Señor nos ofrece? Tal vez ya la venimos disfrutando, pero tal vez el Señor quiere que la disfrutemos aún más. Imagínense por qué el Señor Jesús, cuando terminó la fiesta, ¿por qué el Señor se dirigió a la multitud? ¿Que no se supone que una fiesta es para alegrarse? ¿Que no se supone que una fiesta es para gozarse? ¿Y por qué después que termina la fiesta, dice el Señor Jesús, si alguien tiene sed, venga a mí y beba? El que cree en mí, dice, como dice la Escritura, ¿verdad? Amén. De su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Vean lo que el Señor ofrecía. En los días pasados leíamos allí en Juan capítulo 4, parece que era el 29 o 39 por ahí, o 36, donde aquella mujer samaritana va con su gente, le dice, he encontrado a un hombre que me ha declarado todo lo que yo he hecho. Dice, él sabe todo lo que yo he hecho. No era para que se sintiera avergonzada, ¿verdad que sí? Humanamente era para que se sintiera avergonzada, pero le dio una tremenda alegría. Me ha dicho todo lo que yo he hecho en la vida, dice. Mire qué alegría de esta mujer. Amén, amén. ¿No debería ser mayor nuestra alegría? Saber de dónde nos sacó el Señor y mire dónde nos ha puesto. Gracias. En la alegría, en la felicidad, porque todo aquel que en Él cree tiene vida. Amén. Imagínese aquel que está a punto de morir y que no está preparado, y de repente le dicen, oye, no vas a morir, fue un error, se alegrará. ¿Verdad que sí? Que no nos habla la palabra acerca de ese Ezequías, aquel que le mandaron a decir que se iba a morir, ¿verdad que sí? Y no te vas a morir. Él se entristeció, ¿verdad que sí se entristeció? Pero él le clamó con todo su corazón a Dios. Yo creo que estaba muy feliz, muy contento, hermano. Y eso, como le digo, eso nos debe de alegrar. Porque cuando nosotros queremos y pensamos como que ya no hay nada, ya no tenemos nada, es cuando nuestro Dios nos sorprende como que no tienes nada. ¿Y yo qué soy, pues? O sea, hermana, no hay mayor alegría, mayor deleite para nosotros el saber que el Señor nuestro Dios ha venido a eso, a darnos vida. Aleluya. Por eso veamos la diferencia, la vida que de antes a la vida de hoy. Y si la estamos disfrutando, Dios quiere que la disfrutemos aún más. Dijo Pablo que hemos sido llamados a libertad ya, pero ya sabemos a qué libertad. No habrá gozo, no habrá alegría en la presencia del Señor. ¿Verdad que sí? Dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mire, hermana, hemos sacado tanta referencia de la palabra del Señor. Mencionábamos en estos días, parece que es en el Éxodo 14 por ahí, donde el pueblo de Dios ya había salido de la esclavitud, ya estaba en tierra libre. Ahora sí, corran si quieren, como se dice, corran, jueguen, tenían la libertad ya eran libres. Dios era su rey, era su gobernador, era su padre de ellos. Pero lo tuvieron en poco. Dios buscaba los medios, las maneras de tenerlos felices a ellos. Pero ya al verse libres, hermana, se fueron contra Dios. Y Dios
no los aprobó. Dios se airó contra ellos. Imagínense, un padre saca a alguien de la cárcel y en vez de agradecerle, que lo maldiga. ¿Estará bien? No. ¿Verdad que no? Pues dice que después de tanto caminar ya, ellos sintieron como que ya estaban cansados. Imagínense, tantos años allá esclavos, no tenían libertad de nada, solamente de trabajar, de trabajar y de trabajar. Llega el momento que ya son libres y pronto se cansaron. Ya no se cansaban. Y si se cansaban, los arreaban con látigos para que se levantasen y comenzasen a trabajar. Y ya eran libres para hacer lo que ellos quisieran y de repente se cansaron. Por eso, mi hermano, mi hermana, los pocos o los muchos años que nos quedan, tenemos que aprovecharlos bien. Debemos de aprovecharlos bien. El Señor, nuestro Dios, en nuestro Señor Jesús vino aquí a la tierra, se mostró delante de la humanidad a ofrecerles algo que no tenían. Y dice el Señor que todos los que lo recibieron, hermano, hermana, tendrían vida eterna desde ese día en adelante. Por eso veamos la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero la transformación tenemos que mostrarla gozándonos, hermano, hermana, alegrándonos, y que de esa manera continuemos hacia adelante, porque nos estamos aproximando al mayor gozo que se aproxima para nosotros. Que la esperanza, la confianza que tenemos no es que queremos morar juntamente allá con Cristo. A veces hay un canto por ahí que dice que vamos a andar allá en las moradas las moradas celestiales con Cristo, ¿verdad que sí? Pues mire, mi hermano, mi hermana, dice el versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, o el que oye mis palabras y no las hace, lo que le estoy diciendo, que se goce, que se alegre, va a llegar el momento que me va a decir, me va a implorar, me va a clamar, y yo le voy a llamar la atención. Sí, hermano, sí, hermano. Si el Señor nos está llamando a eso, a libertad, ¿cómo es que nosotros, hermana, no lo queremos hacer? Si el Señor nos ha dado la libertad, ya vivimos mucho tiempo opresionados por el diablo. Ahora el Señor nos ha traído ya libertad. Ya tenemos el patio libre para que juguemos, para que cantemos, para que adoremos, y que de esa manera nos alegremos. Imagínense que el Señor viene y nos encuentra en una tremenda alegría. Imagínense cómo va a ser ese día. Pero ¿qué pasa si yo estoy triste, estoy angustiado? El Señor viene. No es para que el Señor se avergüence. Sí, hermano, hermana. Es para que el Señor se avergüence de nosotros. Como decir, ¿de qué sirvió entonces el sacrificio que yo hice en favor tuyo? Por eso nosotros leemos Isaías 53, pero nomás lo leemos por leerlo. Con esto no le quiero decir, hermana, que porque esté enfermo está así, no, hermano, las enfermedades van a venir. Las enfermedades ahí van a estar a la puerta tocándonos. Aunque no le abras, se van a meter, como sea, se van a querer meter. Pero ya está alguien dentro de nosotros. Sí, amén. El Señor Jesús está con nosotros, hermano, hermana. Dice que el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que mi mandamiento, y sé que su mandamiento es vida eterna. Vea, dice, yo sé, dice, que las palabras que Él me ha dicho que yo se las diga, estas palabras son vida para ustedes. Nosotros tenemos que recibirla. Tenemos que recibirla. Y si nosotros la recibimos, hermana, hermana, el propósito de Dios es mantenernos bien a nosotros.
Por eso ese gozo, esa alegría, ¿quién la da? Cristo Jesús. ¿Y cómo es que no la da? Por lo que estamos escuchando. Palabra. Su palabra es nuestra mayor alegría. Siempre le he mencionado el Salmo 119, 49, 50, donde él habla, tu palabra, dice, es mi consuelo, tu palabra es mi alegría. O sea, su palabra tenemos que hacerla nuestra. ¿Qué nos supone que la palabra debe estar siempre en nosotros? ¿Verdad que no debe estar solamente en este momento que estamos aquí? La palabra debe estar siempre en nosotros. Por eso dice el Señor, hermana, hermana, el que me rechaza y no recibe mis palabras, no dice que alguien va a venir o que a alguien va a enviar. ¿Qué dice? Tiene quien le juzgue. Tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por eso, miren, no hay mayor alegría para nosotros que aunque estemos bien o estemos mal, siempre nos refugiamos a Él. Siempre le agradecemos a nuestro Dios por la vida que nos ha dado, porque es una transformación, hermano. El día de ayer parece que le mencionaba, ya que el apóstol Pablo nos hablaba acerca de Timoteo, ¿verdad que sí? Dice que cuando Timoteo llegó a ellos o lo encontraron a él en esa ciudad, dice que los hermanos le dieron buen testimonio acerca de él, hablaron cosas muy bonitas acerca de Timoteo. ¿Quién dio testimonio de ellos? Los hermanos. Amén. Y decíamos el día de ayer, si usted pide información a los hermanos acerca de mí, o si me pide información acerca de usted, vamos a hablar lo que vemos. La verdad. O sea, la verdad. Por eso dice el Señor, en aquel entonces, mis palabras que yo les hablo, ellas los van a juzgar a ustedes. Por eso, miren, nosotros, el Señor nos llamó para que nosotros nos mantengamos en Él. Quiere decir que estando en Él, no hay mayor o más grande testimonio que el Señor da por cada uno de nosotros. Por eso nosotros no hay por qué cuidarnos de nadie. No hay por qué temer si alguien se expresa mal o bien de nosotros. Nosotros sabemos que vamos bien buscando la manera de ser correctos delante de nuestro Dios. El hermano o la hermana puede dar buen o mal testimonio solamente por darlo, pero en cierta manera cada uno de nosotros nos conocemos a la perfección cómo somos nosotros. ¿Usted cree que no vamos a saber cómo somos nosotros? ¿Verdad que cada uno sabemos cómo somos? Sí, amén. Ahora imagínense, si sabemos nosotros, ¿no lo sabrá el Señor? Sabe todo. ¿Verdad que sí? Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Y sé, dice, que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué no dice Juan, el apóstol, que Dios nos ama? ¿Agradecemos el amor de Dios para con nosotros o no? Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos ha enseñado? ¿Qué nos ha mostrado? Hay un canto por ahí que Dios se lo escuché al hermano Gustavo recién, que yo convertido, decía acerca de nuestro Dios, hablando del testimonio que Dios se había mostrado en él por medio del canto, lo dice. Y es bonito, hermana, reconocer y darnos cuenta que hay que agradecerle con todo nuestro corazón, porque se supone que cada día que Dios nos permite vivir es un día de transformación, que Dios nos va transformando día a día. Y creen que a cada día debemos ser mejores. Hoy fuimos lo que fuimos, pero de este día en adelante tenemos que ser mejores. Y cada día que Dios nos permite, mejores somos. Según Dios nos está transformando para ser semejantes a Él. Miren qué alegría. El Señor quiere que yo sea como Él. Le repito una vez más,
Juan 17. Ahí desde el versículo hasta el versículo 26. Habla tanto de nosotros, hermana. O sea, nos encomienda a Dios para que no nos perdamos, para que nos guarde siempre, así como el Señor estuvo en persona. Quiere que nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Dios, nos guarde hasta el final. Y eso consiste la vida eterna para nosotros, hermano. Por eso veamos lo grandioso y lo maravilloso que es nuestro Dios. Le leo una vez más ese versículo 50. Y de ahí le voy a leer en Juan capítulo 1 y versículo 4. Según dice la palabra, que desde antes la vida ya estaba en Él. Y esa vida nos la ha venido a dar a nosotros. Ya la vida está en usted, en usted, hermano. O sea, la vida manifestada de Dios en mí y en usted. Entonces es la misma vida que estamos llevando cada uno de nosotros. ¿Qué nos lo dice en Juan 15:1? Donde habla que Él es la vid y nosotros los pámpanos. O si estamos recibiendo la misma savia de Dios, hermana. O sea, el sustento que viene de parte de Él. Ahí estamos cada uno de nosotros como en un árbol. Un árbol que da frutas. ¿Qué árbol encuentra ahorita que usted diga, mira qué bonitas frutas tienen? Yo veo muchos árboles de mango ahí en el trabajo, pero llenito de mangos, hermano. Yo dijera que ese árbol estuviera acá afuera. Pues ahí somos nosotros, hermana. Ahí nomás estamos, ahí mire, pegados al árbol. Ahí el Señor nos tiene, exhibiéndonos. Miren qué alegría para nosotros, hermana. Qué alegría para nosotros. Por eso, mire, el día de mañana que de repente nos sintamos así como que una mirada nos pareció mal. Borremos esa mirada y aprovechémonos, hermano. Porque cuántas veces nos encontramos así en esa condición. Imagínese ese árbol de mangos, que ya tiene sus mangos, ya no le digo que maduros, pero todos van casi a la misma madurez. ¿Qué sentirá el árbol cuando de repente se le cae uno que le arrancan a uno? ¿Qué sentirá? ¿Sentirá algo el árbol? ¿Sentirá o no sentirá? Usted piensa que no siente, ¿verdad? Mire, cuando pase por un árbol, córtale una ramita y va a ver que va a soltar algo, una lagrimita por ahí. Le duele también. Así de esa manera Dios nos tiene a nosotros. ¿Verdad que en ocasión cuando nos duele algo nos duele? ¿Y por qué nos duele? Porque lo sentimos. Pues nuestro Padre Celestial siente lo que nos acontece a nosotros, hermano. Por eso Dios quiere que nosotros nos apeguemos a Él, que estemos siempre con Él y que de esa manera nos mantendrá siempre a salvo. Acuérdese el diablo a qué vino, hermano. Ese vino a hacer de las suyas, pero sabemos que el Señor vino a dar vida. A dar vida. Juan capítulo 1. Si al leer cierra sus ojos por un momento y se recuerda de nuestros antepasados hablando del pueblo de Israel, los judíos, sabiendo que nuestro Señor, nuestro Dios, la vida, vino a manifestarse a ellos, pero ellos no lo recibieron, diríamos que ingratos fueran ellos. ¿Cómo no recibir al dador de la vida? Solamente imagínese al Señor Jesús humanamente como usted y como yo, pero el mismo Dios manifestado en carne, entre ellos, caminando, conviviendo, padeciendo entre ellos, y para que ellos no lo reconocieran.
O sea, nosotros por la palabra ya lo entendemos, ya lo sabemos nosotros, que fueron ingratos nuestros antepasados. Pero según dice ahí en el versículo 4, vea lo que dice el versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si usted sigue leyendo, hermano, hermana, si nosotros, ¿cómo se usa la palabra? Cuando usted de repente siente como que algo le llega, algo le conmueve, ¿cómo se dice la palabra? Se quebranta. O sea, se quebranta inmediatamente. O sea, la siente. Porque se da cuenta que eso le llega a su corazón. Y de esa manera podemos entender cómo es posible que la vida vino entre ellos, o que la vida estuvo entre ellos. Y lo único que les pedía, crean en mí, crean en mí. Imagínense al que estaba enfermo, decía, escúchame las palabras que yo te voy a decir. Si las escuchas por medio de ella, vas a sanar. ¿Qué expresión habrán dado a ellos? Como muchas veces nosotros. A veces nos dicen, por ahí alguien hace esto, hace... ¿A qué voy a andar creyendo en eso? ¿Qué van a estar haciendo eso? ¿Verdad? Esa es la expresión que damos. Yo como siempre digo, hermana, si yo estoy enfermo y me dice que ahí me pueden sanar, ¿qué pierdo yo con ir? Un ejemplo, ¿qué pierdo? Nada. Enfermo estoy y se me dice que voy a sanar, a lo mejor sano. Y si no sano, pues como ya estaba enfermo. O sea, tengo que hacer el intento, el ánimo, hermana, de hacerlo. No pierdo nada. O sea, tenemos que buscar los medios, sí, pero nunca hacer a un lado a nuestro Señor, porque nuestro Dios es lo primero. Pero Dios nos pone también a nuestros alrededores para que veamos, hermana. Y según dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas se resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y ahí en el versículo 6 habla, hermana, acerca de aquel que Dios enviaría. Léalo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Si estos hubieran creído en el momento que Juan les habló, ahora sí el doctor está aquí, pasen a la consulta. Pero ni a Juan le creyeron, ni a Jesús le creyeron. A este conocemos, ¿cómo vamos a creer en él? Por eso en nuestro tiempo también creemos que ya lo sabemos todo, hermano. Y a veces escuchamos, pero solamente por estar escuchando. Y no nos damos cuenta que es lo que necesitamos, hermano, lo necesitamos. Posiblemente en este momento decimos, no lo necesito, pero lo vas a necesitar. Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, hermana, versículo 4. Y pasamos hasta el capítulo 3. En él estaba la vida. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Capítulo 3, ahí mismo de Juan. Acuérdese, Señor Jesús, en lo que leíamos ahí en el capítulo 12. Él decía, las palabras que yo os he hablado, ellas, dice, les juzgarán en el día postrero. Pues dice, las palabras que yo les hablo, dice, mi Padre me las ha dado. Y son las que yo les comunico. Y yo creo en ellas, dice, yo creo en ellas. Porque ella dice, son vida eterna. Pero sabemos que ellos no las quisieron recibir. ¿Verdad que sí? Mire lo que dice ahí en el capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación, que la luz vino
al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿El Señor los amaba o no los amaba? ¿Les hablaba con la verdad o no les hablaba con la verdad? ¿Y por qué se molestaban? Su palabra no había cabida en ellos. Y nosotros debemos de alegrarnos por la palabra. Porque la palabra es nuestra vida, es nuestra paz, es nuestra confianza, es nuestra seguridad. Su palabra es la que nos va a llevar directito, hermana, allá a su presencia. Por eso, mire, disfrutemos aquí en la tierra y sigamos disfrutando allá en el reino de los cielos. Mire, el Señor nos muestra y nos enseña cómo va a ser allá. Por eso hoy más que nunca debemos estar más alegres, más motivados, porque nos estamos aproximando a ese día. Y ese día, hermana, póngase a pensar lo que leíamos en estos días. En los Hechos 1:11. El Señor Jesús estando ahí con sus discípulos aún todavía, pero como el Señor ya los había citado en ese lugar, porque ahí se iba a despedir de ellos. Dice el Señor Jesús, vayamos afuera. Él hablando con ellos, el Señor Jesús es levantado como una nube, es levantado. Y ellos miraron hacia arriba, solamente miraron al Señor Jesús. Y dice que entre ellos se encontraban dos ángeles y le dijeron, ¿qué están mirando hacia arriba? ¿A quién miraban? A Jesús. Y no era para que ellos se alegraran, y no se alegraron, estaban tristes. Y estos varones le dijeron, ¿por qué estáis tristes? A este Jesús que han visto subir en los aires, así como lo habéis visto ir, así va a volver una vez más. Esa es la esperanza que debía haber estado en ellos. Y hasta este día creo yo que la siguen esperando. Por eso, mire, esa es la esperanza que Dios da. Yo estoy con ustedes, pero los dejaré por un momento, pero me van a volver a ver. Aleluya. Si nosotros sabemos que los discípulos, imagínense, cuando antes de que muera le dice, ya les había dicho que él iba a morir, pero que al tercer día iba a morir. Si hablamos de un transcurso de 3 años y medio, supongamos que solamente les dijo en el principio de su ministerio, y según su ministerio duró 3 años y medio. En 3 años se olvidaron de que les había dicho que iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Porque sabemos por la palabra que se cumple el tercer día y todos estaban allá en el sepulcro. Estaban ahí. No estaban ahí. Allá estaban encerrados, tristes. Si el mismo Señor da testimonio de aquellos 2 discípulos que iban de camino, hermano, muchas veces lo hemos leído, venían hablando tantas tonteras, hermano, porque adelante del Señor Jesús dice, ¿cómo es posible que tú, siendo, le llaman forastero, no sabes acerca de estas cosas? ¿O de quién dice? De Jesús de Nazareno, que dijo que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. ¿Qué estaban hablando de él? Mentiroso, nos mintió. Y delante del mismo Señor Jesús diciéndole, mentiroso, nos mintió. Y resulta que el Señor Jesús era el que iba caminando juntamente con él. Mire, hermana, no piense que va caminando usted solo. Si ha recibido al Señor Jesús ya en su corazón, el Señor ya está con usted. Por más que diga, Señor, bájate o hazte a un lado, no, el Señor no te va a dejar. Ya eres de Él, ya somos de Él. Gloria a Dios, amén. Y de esa manera, a cada día el Señor busca las maneras de cómo mantenernos a salvo, de cómo mantenernos siempre delante de su presencia. Amén, amén. Por eso nosotros, hermana, dice el versículo 19 que acabamos de leer, haciendo referencia a lo que dice las palabras que yo les he hablado, que yo les hablo, dice, ellas les juzgarán.
ellas les juzgarán a ustedes mismos. Por eso nosotros mismos sabemos en qué momento nos sentimos culpables, en qué momento nos sentimos bien o nos sentimos mal. Lo reconocemos nosotros mismos. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, hermana, capítulo 17. Yo sé, hermana, yo le digo, yo sé en mi persona, porque usted también va a ser, Aleluya. que por más que quisiéramos entregarnos 100% al Señor, hermana, nos es imposible. Pero creo yo, hermana, que si pudiésemos, tal vez no lo haríamos. Pero Dios aún así nos permite las bendiciones. Que aunque somos faltos delante de Él, Dios no nos priva de sus bendiciones. Dios siempre busca las maneras de cómo mantenernos bien delante de su presencia. Mire lo que dice ahí en Juan capítulo 17. Ahí en su casa lea, se va a encontrar un montón de peticiones que Dios hace por usted, hermana. Ahí dése la tarea y vaya leyendo y se va a encontrar tantas peticiones que el Señor hace ahí en ese capítulo 17. Y lo hace por usted, la hace por mí. Imagínese alguien intercediendo por mí. Aunque yo soy malo con Él, pero Él no es malo conmigo, Él es bueno conmigo. No deja de orar. Mire lo que dice Juan capítulo 17, versículo 3. Veamos en qué consiste la vida eterna aquí en la tierra. Antes vivíamos una vida, ay nomás, hermano. Pero ahora es una calidad de vida que debemos de llevar, hermano. Es una calidad de vida. Porque acuérdese, la vida vale. ¿Qué valió? ¿Qué costó? La sangre del Señor, hermano. Dice versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna entonces? Dijo el Señor Jesús, las palabras que yo les he hablado no son mías, son de mi Padre. Él me ha dado un mandamiento y me ha dicho que yo les hable de estas palabras. Y yo creo en sus palabras, porque sus palabras, dice, son vida eterna. Y en esto consiste. O sea, ¿cómo te sientes en la vida que llevas, hermana? ¿Te sientes bien o te sientes mal? Debemos sentirnos bien. Por eso podemos entenderlo. La vida, dice, la vida consiste, ¿en qué consiste, hermano? En que lo conozcamos a Él. Pero acuérdese, antes de conocer a Dios, ¿a quién vamos a conocer primero? No es que vayamos a hacer separación, ¿no? Pero vayamos por orden como lo tiene la Biblia. Dice el Señor Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién? A ti, Padre, que te conozcan a ti. Y a mí también. Por eso acuérdese Juan capítulo 14, 1 en adelante, ahí lo habla el Señor Jesús. O sea, Él se dio a conocer, pero el mundo, dice, no lo recibió. No lo quiso aceptar, no lo quiso recibir. Pero nosotros que lo hemos recibido, nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y Él nuestro Padre. Por eso vea la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si no nos hemos alegrado, pues ¿qué estamos esperando para alegrarnos, hermana? Aprovechemos el tiempo. Aprovechemos. Mire, por ejemplo, hay paletas. ¿Le gustan las paletas? ¿Cuál es su sabor preferido que le gusta? Mango. Fresa. A mí las de fresa me gustan. Imagínese si tiene una paleta bien deliciosa en su mano, bien heladita, ¿verdad?
¿Qué pasa si la mantiene ahí en su mano y no la chupa, no se la come? Imaginas, tener una paleta tan deliciosa y dejar que se le esté derritiendo en su mano cuando usted se la puede deleitársela, hermano. Pues mire, teniendo al Señor con nosotros, hermano. Aleluya, gracias Señor. Y no gozarnos, no alegrarnos. Amén, amén. Ya no estamos allá afuera. Ya estamos dentro de nosotros. Y a eso le llama el Señor. En esto consiste, dice, la vida eterna. En que te conozcan a ti. Porque ¿quién es el que nos da alegría? No es Él. Así es, amén. Satanás, ¿qué nos vino a traer? Puros problemas, puras dificultades, de todo mal nos ha traído. Mas el Señor ha venido a darnos vida. O sea, la vida en eso consiste en la alegría, en la felicidad que no conozcamos antes. La alegría, la felicidad la conocíamos, hermana, espera por un momento solamente. Al momento que nos alegramos, se terminaba y ya que volvemos otra vez a lo mismo. Pero ahora mire la alegría que Dios nos da. Gracias. No nos privemos unos a otros, hermano. Así es. Mantengámonos siempre de la mano del Señor. Amén. Imagínense al Señor Jesús bien alegre y nosotros tristes. ¿Verdad que no? No puede ser. Leamos versículo 3 una vez más. Gracias. Que dice, versículo 3, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Leamos lo que dice la palabra del Señor, versículo 24 hacia el versículo 30. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, que dice, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea, para nosotros es así, hermano, hermana. Dice, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita en estos momentos? Escuchando la palabra. ¿Nos entristecemos o nos alegramos? O sea, no hay mayor alegría para nosotros. La alegría que Dios nos ha traído, crean en mí. Están en vida, crean en mí. Y después de muertos seguirán viviendo. Debemos de creer nosotros, hermano. Yo no sé cómo va a ser ahí arriba, no sé cómo va a ser, pero quiero saber cómo va a ser allá. Pero imagínense, si no me interesa la vida, vivir la vida del Señor aquí, me interesará allá, ¿verdad que no? O sea, aquí comencemos a vivir
No vivamos como vivíamos antes. Vivamos la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. No se recuerden aquella ocasión cuando el Señor Jesús se llevó a sus discípulos a orar. El Señor fue, se transfiguró, los discípulos lo miraron y no querían bajar de allá. Amén. Querían quedarse ahí. Señor, quedémonos aquí. ¿Para qué bajamos, Señor? Quedémonos aquí. Estaba la felicidad. Ellos se querían quedar. ¿Cuántos se quieren quedar? ¿Verdad que no nos queremos quedar? Queremos irnos con Él. Amén. Mire, hermana, ¿ha puesto a pensar que muchas veces entre nosotros nos quedamos a veces a hablar ahí? Y a veces de tanto hablar salimos mal. Debe ser lo contrario. Estuvimos en la fiesta, sigamos la fiesta. Salimos molestos, salimos enojados. ¿Verdad que sí? Y no debe de ser así, hermano, debe ser así, hermano. Por eso yo siempre me pongo a pensar las ocasiones que el Señor habla acerca de las fiestas. Se supone que las fiestas eran de alegría. Y resulta que las fiestas no terminaban en alegría. Yo les recordaba, hermano, hermana, cuando yo comencé a tener conciencia allá de saber de las fiestas que había allá en mi pueblo, pues había fiestas, pero solamente teníamos para un día, porque las fiestas duraban como 15, 22 días. Solamente se alegraba el que tenía dinero, porque ya del segundo al tercer día solamente salíamos, pero mira, ¿verdad que sí? ¿Y qué así éramos? El que tenía dinero, pues todos los días se alegraba. Pero el que solamente ahí tenía, hermano, solamente miraba, era una alegría. Ibas a la fiesta y al siguiente día no tenías ganas de ir a la fiesta, porque solamente ibas a mirar. ¿Verdad que sí? Pues mira, el Señor Jesús, hermano, siempre estaba ahí al final de cada fiesta. Y siempre se preocupaba por traer felicidad. Gracias. Como diciendo, mira, estos se alegraron, pero terminó la fiesta y quedaron igual. Pero la alegría que Dios da, hermano, como decimos, no cuesta nada, es gratis. Miren lo que dice, hermano. Gracias. Ahí en Juan 10, ahí vamos a terminar en esta noche. Permitámosle al Señor, mi hermano, mi hermana, que nos dé alegría, que nos dé paz, que nos dé tranquilidad. Aleluya, amén. Hace unos días hablamos, qué triste, qué lamentable para nosotros, hermano, hermana, que solamente aquí en la iglesia nos podamos mirar, que solamente aquí en la iglesia nos podamos dirigir solamente, porque ya salimos de aquí, cada quien para su casa. Sabrá Dios cómo le irá a nuestro hermano Pancho, a la hermana, al hermano Elder y a su esposa, a la hermana Alicia, al hermano Wilfredo. ¿Se nos olvida? ¿Verdad que sí? Amén, amén. Dice, hermano, hermana, en Juan capítulo 10, versículo 22, hacia el versículo 28. Juan 10, 22 al 28. Ahí va a encontrar unos versículos antes del versículo 10 donde habla a qué vino Satanás y a qué vino el Señor. Escoge, hermano, hermana, lo que el diablo te ofrece o escoge lo que Dios te ofrece. Mire, dice versículo 22, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Cómo se encontraban, hermano? Turbados. ¿Qué le decían? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis.
Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo, ¿qué dice? Mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Se alegraron ellos, de por sí ya estaban bravos ellos. Y más cuando les dice yo, no dice él y yo dice, ¿verdad que sí? Y nosotros sabemos, por lo menos a mí mi padre siempre me enseñó, no eres tú, es él primero y luego tú. O sea, lo importante es el otro, no tú. ¿Verdad que sí? Y según en el orden, ¿quién es primero? Supongamos a Dios como el Padre y el Hijo. ¿Quién es mayor? Como por ahí se dice, ¿quién es mayor? Mi Padre. ¿Verdad? Debe decir el Padre y yo, ¿verdad que sí? Ya estaban bravos ellos. Según en el versículo 27, le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. El Señor, sabemos que les contestó, ya se los he dicho desde el principio. Ya estaban bravos con él. Y más cuando le dice, yo y el Padre uno somos. Más bravos se pusieron todos. Por eso, ¿por qué cree que a veces no nos alegramos? Porque estamos bravos, ¿verdad? Es que no estemos bravos, hermanos. Estemos alegres. Vamos a darle gracias a Dios en esta